reading from the Acts of the Lectura Apostles. del libro de los Hechos de los Apóstoles. After 3 months, Al cabo de 3 meses, zarpamos en un barco que había invernado en la isla de Malta. it was an Era de Alexandria. Alejandría y llevaba por mascarón a Castor y We Pólux. put in at Syracuse. Tocamos en Siracusa y nos detuvimos 3 días. From there, we Desde sailed allí, down. costeando, arribamos a Regio. After a day, Al día siguiente se levantó viento sur y llegamos a Pozoli en 2 días. there we found some Allí brothers encontramos algunos hermanos with them. que nos invitaron a pasar una semana con We ellos. came to Rome. Después llegamos a Roma. From there, Los hermanos de Roma, que tenían noticia de nuestras peripecias, salieron a recibirnos al Foro Apio y 3 tabernas. seeing them, Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. entered Rome. En Roma le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con un soldado que lo He vigilase. remained for 2 Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, He received all recibiendo a todos los que acudían, complete assurance. predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Verbum Domini. The Lord has revealed El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Sing to the Lord and Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. his right hand, Su diestra le ha dado la victoria, holy arm. su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. The Lord has made his El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. all the ends of the earth. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Joyfully to the Aclama al Señor tierra entera, griten, to song. vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Sing praise to the Lord with the harp. Toquen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Joyfully before Aclama al Señor y Rey. El Señor revela a las naciones su justicia. We praise you, O God. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. After the crowd had eaten, Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. was against it. During the De madrugada night, se le acercó Jesús
walking on the sea. andando sobre el agua. Disciples saw him Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron ghost, they said. y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Once Jesus spoke to them, Jesús le dijo enseguida, take courage. ánimo, soy yo, no tengan miedo. Peter said, in, Pedro le contestó, Señor, if it is you, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. he said, come. Él le dijo, ven. Peter got out of the boat. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. But when he saw how strong the Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. beginning to sink, he cried Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. immediately. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, You of little faith, qué poca fe. did you doubt? ¿Por qué has dudado? After they got into the En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. boat, did Los de la barca se postraron ante él diciendo, are the Son of God. realmente eres hijo de Dios. Verbum Domini. Some of the last words to St. Paul, of St. Paul are very profound, very moving. And they express his commitment to the Lord and his passion to preaching and proclaiming the kingdom of God and teaching the faith of Jesus Christ. And these words, St. Paul says, he says, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Of course, this is true of his life as we read about it in the Acts of the Apostles, as we read his letters and the epistles in the New Testament. And the same could also be said of St. Peter as well. You know, both men of great passion and desire to do the will of God, to preach the saving message of Jesus Christ. But not just in preaching, but in living as well, in conforming themselves to Christ and Him crucified. And because of their devoting their lives and emptying themselves for the love of God, we give these two pillars of the church great honor. And both have basilicas named after them. They are called major basilicas, and there are 4 major basilicas. So we bestow this honor on them today. But yes, we commemorate these great honors of both saints. But at the same time, we can learn much from about their desire, their passion to serve the Lord, and why they became such great saints. Well, again, we celebrate the dedication of, Nuevamente celebramos la dedicación de estas dos basílicas. as we know, both Y como sabemos, saints were martyred. estos dos santos fueron mártires. Saint Peter San Pedro, was, of course, crucified upside por down. supuesto, fue crucificado de cabeza. Más adelante, sus restos fueron sepultados, It's called the Vatican Hill. colocados en la colina del Vaticano. Paul was also, Luego, San Pablo también sufrió martirio. he was beheaded by the sword. Fue decapitado con espada. There, in the place of his beheading, Ahí en el sitio donde fue decapitado, se construyó una basílica, igual con San Pedro, y fue Constantino who oversaw the building quien supervisó la construcción de estas basílicas. La de San Pedro around fue erigida alrededor del año 323, and it survived y for about 1,000 years. sobrevivió unos 1000 años You know, through the elements of weather and time. a través de los elementos y el tiempo y el clima. Se debilitó y
built a new hizo one. falta restaurarla, así que la derrumbaron y construyeron una nueva, la cual fue rededicada en el 18 de noviembre de 1626. With St. Paul Igual con Basilica, St. San Paul. Pablo, la Basílica de San Pablo, extramuros. One was Esta destroyed by fire in fue destruida por un incendio en 1823. Más adelante fue reconstruida y rededicada 54 by en 1854 por el Papa Pío IX. And so today we Así que hoy two great basilicas and conmemoramos estas dos grandes basílicas y, por supuesto, hay dos tipos de basílicas. Hay una basílica mayor y la basílica menor. La basílica mayor puede tener dos categorías, patriarchal and but patriárquica, we honor them pero de cualquier modo these two basilicas. rendimos honor a estos dos hombres, a estos dos grandes santos y lo que nos enseñan. Por supuesto, vemos en la vida de San Pedro, lo vemos con Jesús, quien le concede este gran honor de ser la roca. Él es el primer papa, él es el vicario de Cristo sobre la tierra y en él vemos liderazgo y vemos una sucesión de papas, obispos y sacerdotes. Durante muchos años hay estabilidad en la iglesia como resultado de él, de Pedro, y él hizo lo mejor que pudo. Y tenemos también a Pablo, gran apóstol, gran líder de la iglesia, un hombre comprometido a la evangelización. Él visitó más lugares que Throughout San Pedro, visitando muchas iglesias a lo largo del Medio Oriente y preaching the gospel. That's all predicando el evangelio. like to. Fue el compromiso que hizo en la vida. Ambos hombres encontraron obstáculos cuando realizaron la obra de Dios, Kingdom of God. los dos cuando proclamaban el reino de Dios. Very harsh persecution, rejection. Fueron perseguidos, rechazados, ambos sufrieron prisión, These obstacles pero sin importar estos obstáculos, continuaron su camino, no los detuvo. they weren't Y sí, perfect. no Made their mistakes. eran perfectos, cometieron errores y ambos lo admiten. Lo vemos en las epístolas The history as well. y también en la historia, But both men pero who had this great los passion dos hombres que tuvieron esta gran pasión y deseo de servir al Señor y de proclamar su nombre, and baptized, de ir y predicar y bautizar, both trusted in the mercy of God. ambos confiaron en la misericordia de Dios. Both knew they needed, Ambos sabían que necesitaban la misericordia de Dios, and as we, que debían of course, he dedicar su vida a ello. here in the life Muy al comienzo en la vida de San Pedro, Jesus, cuando está con Jesús en la barca, we see Jesus showing him great mercy. vemos que Jesús le muestra gran misericordia. It always seems to be the over Pedro siempre parece ser el que tiene demasiada confianza, aquel can do a lot of que things piensa que puede hacer muchas cosas, before he pero en realidad no piensa antes de hacerlas. So here he is Así que aquí lo tenemos. on the waters. Hay una gran tormenta en las aguas y Jesús está ahí afuera The disciples are en el mar. Él trae la calma, los discípulos se sorprenden y Pedro le dice, si Señor, si eres tú, llámame para que yo camine sobre el agua también. Y Jesús lo llama, le dice, ven, pero luego las aguas empiezan a ponerse un poquito tumultuosas, así que empieza a hundirse there to pick him up. por las dudas. Pero ahí tenemos a Jesús, And Jesus listo para levantarlo. Y Jesús estira su mano from the water. He's y lo levanta de las aguas y es salvado. But we need to learn, of course, we need Pero nosotros tenemos que aprender, por supuesto, tenemos que tener el gran deseo de servir al Señor y tener la gran pasión que tuvieron estos discípulos. struck Pero by fear, 'cause this no is what will podemos slow us down. dejar que el miedo nos llene, porque es lo que nos ha de retrasar, es lo que ha de detenernos. Vemos esto, vemos a Pedro. Sí, él está dispuesto a We got to give them credit for tomar el riesgo, está dispuesto a salir de la barca, hay que darle crédito. Algunos de nosotros no queremos salirnos de la barca, queremos estar cómodos en nuestra situación presente, queremos estar en la zona de further. comodidad, pero Jesús nos está llamando más lejos, nos llama a que elevemos nuestra voz, a que salgamos de la casa y hagamos obras de caridad, pero nosotros
nos retenemos. No podemos retener. Es momento de rezar, pidiendo el deseo para servir a Dios con todas nuestras fuerzas, para amar al prójimo como nosotros mismos, sin importar qué encontremos en nuestro camino, al igual que estos discípulos. And we can't be afraid of the risk. We can't be No podemos tener miedo del riesgo, no podemos tener miedo del fracaso. and he failed. Por seguro, Pedro no tenía miedo y sin embargo él fracasó, pero él se puso de pie otra vez. Jesús lo puso de pie otra vez. Igual con nosotros, vamos a cometer errores, Sometimes we're not va a suceder a veces, no somos perfectos while we y si sucede, nos ponemos de pie otra vez y aprendemos de eso. Aprendemos cómo no caer otra vez, cómo no repetir el mismo error. we learn to trust in Jesus and Aprendemos a confiar en Jesús y a confiar en su misericordia. about St. Peter. Una cosa fantástica de In the gospel, San Pedro, como vemos en el Evangelio, over again, he una y otra vez, él habla talks too much. demasiado, We see him getting dice demasiado. Vemos que es reprochado un par de veces por el Señor, pero incluso con estas advertencias de él y estas exhortaciones de Jesús, right away. San Pedro se pone de pie inmediatamente, es resistente y necesitamos lo mismo, no podemos tener miedo, debemos tener el deseo de servir al Señor, no tener temor, ser resistentes, listos para ponernos de pie otra vez como estos dos santos. Nada pudo pararlos. Because they trust Fueron muy lejos porque confiaron en el Señor. Podemos incluso fortalecernos en la misericordia de Dios porque casi hasta el final de la vida de Pedro, él dudaba otra vez. Como nos cuenta la historia, Peter knew Pedro he was about to be sabía que estaba martyred. a punto de ser martirizado, So he ejecutado. decided to leave Así que decidió irse de Roma. Estaba saliendo a pie de Roma saw a man. y ve un hombre. And it was Jesus. Le miró a los ojos y era Jesús. Lord, where are you Y le going? dice, Señor, ¿a dónde vas? Said to him. Y el Señor le contesta, voy a ser crucificado otra vez. Inmediatamente Pedro se humilló, Part of the reason why dio vuelta atrás y es parte de la razón por la que pensó que era indigno de ser crucificado como el Señor y lo crucificaron de cabeza. Él pidió que lo hicieran y lo hicieron. we see God's mercy to Vemos la misericordia de Dios también justo hasta el final. again. Así que nuevamente no podemos tener miedo. Jesús nos dice aquí, no tengan miedo. Not that we're going after No es que estemos buscando honores ni nada. Estos dos santos no estaban buscando honores, solamente querían servir al Señor again with all their heart, soul, and y lo hicieron con toda su fuerza y corazón. and so we ourselves, if we've grown a little, Nosotros mismos, si quizá nos hemos vuelto un poco tibios, listen to the words of St. Paul. escuchemos las palabras de San Pablo, quien le dice a Timoteo, aviva las llamas, Explained by our prayer. aviva las llamas y avivamos las llamas mediante la oración. We've been down. Well, Quizás back up. nos hemos caído. Hay que ponernos de pie otra vez, ser resistentes como San Pedro, confiando en la misericordia de Dios. Cristo nos puede poner de pie otra vez. Nos hace falta confesar, vayamos a confesarnos. With these two saints, Incluso con estos dos santos podemos estar convencidos who endure que dieron sus vidas, quienes estuvieron dispuestos a soportarlo todo por amor a Jesucristo. Vemos cómo fueled by divine love. están impulsados por el amor divino, tienen paz, tienen propósito. Algunos de nosotros no tenemos eso, estamos buscando, nos sentimos vacíos, pero Jesús nos llena esto en Pedro y Pablo. Algunos de nosotros allá afuera, Él quiere llenarlos con su amor divino. Give you purpose. This will give you meaning. Esto les dará propósito, les dará significado, les dará paz e incluso mayor felicidad, What happens porque lo que sucede es que sí, estamos realizando la obra del Señor, pero seremos consumidos por el amor divino we're becoming more like Jesus Christ. y nos volveremos más como Jesucristo. Esta es la alegría, esta es la paz, es la felicidad Conform to him. cuando nos moldeamos según Él. Remember what St. Paul says, towards the end of Recuerden lo que dice San Pablo hacia el final de su vida. No soy yo quien vive ya más, sino Cristo quien vive en mí. Así es como queremos ser. No ser yo el que viva, sino Cristo quien vive en mí. So today we can be Así encouraged, que hoy strengthened
podemos ser fortalecidos por el ejemplo de San Pedro y San Pablo, dos hombres decididos a cumplir la voluntad de Dios, dispuestos a superar cualquier obstáculo, haciendo el miedo a un lado, pero sin embargo confiando en la misericordia de Dios, conscientes que eran amados por Dios. Each one of us take this, learn Cada uno de nosotros aprendamos de su ejemplo can say at the end para que nosotros también podamos decir al final de nuestras vidas, luché bien, finish the race. I've kept the faith. terminé la carrera, cumplí la fe. También podemos decir, It is no ¿acaso no longer nos I, gustaría a todos decir, yo no soy más el que vive, sino es Cristo, quien vive en mí? Que Dios los bendiga a todos.